En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después del domingo de Pentecostés, se nos presenta la fiesta de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es una fiesta que se nos brinda con la posibilidad de que nosotros podamos admirar la belleza de Dios. Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu Santo. Para esta festividad, la Iglesia nos propone el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, de los versículos del 16 al 20. Veamos cada uno de esos versículos. El versículo 16 dice: Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Tres elementos importantes. Primero, los 11 discípulos. Segundo, marcharon a Galilea. Y tercero, al monte que Jesús les había indicado. Los 11 discípulos ya no son 12. Ya falta uno, falta Judas. Judas ha tomado otra decisión. Judas ha considerado que Jesús es un hombre peligroso, tanto para su pueblo como para su religión. Judas ha preferido el dinero y el dinero lo destruyó. Judas ha preferido pensar en sí mismo, y quien piensa en sí mismo, en su propio interés, se destruye. Judas ha entregado a Jesús. Nosotros solemos decir que Judas traicionó a Jesús. En ninguna parte de los evangelios se habla de Judas como que traicionó a Jesucristo. Es más, Jesucristo en la última cena, Él no dice: uno de ustedes me va a traicionar. No, Él dice: uno de ustedes me va a entregar. De modo que Judas entregó a Jesucristo. Lo entregó a las autoridades competentes. Él no quiso abrirse al nuevo mensaje que había traído Jesucristo. Por eso el grupo está herido, el grupo está mal, ese grupo está en shock. Ese grupo no ha terminado de digerir todos los acontecimientos, porque ese grupo tenía grandes proyectos. Ellos esperaban y habían confiado en el anuncio de los profetas, que todos aquellos que estuvieran cerca de Dios realmente iban a ser grandes, iban a ser triunfadores, iban a ser poderosos, pero habían malinterpretado lo que los profetas habían anunciado. Ahora entienden que el mensaje que Jesucristo había dicho ciertamente era verdadero, de que hay que morir para dar fruto, con una enseñanza muy pedagógica que Cristo dijo: si el grano de trigo no muere, no puede ser fecundo. Luego Galilea. ¿Por qué tienen que ir a Galilea? Porque en Galilea fue donde comenzó todo. Ahora tienen que ir a Galilea para recorrer de nuevo el camino que recorrieron junto a Jesús, pero con otra visión. No con aquella visión de ambicioso, de querer ocupar un puesto cuando Cristo llegara a gobernar, sino bajo una óptica espiritual. Y al monte que Cristo les indicó. ¿Cuál monte? Cristo no les había indicado ningún monte. Es decir, toda la región de Galilea es montañosa. Entonces, ¿por qué el autor, el evangelista, escribe aquí al monte que Jesús les indicó? ¿Por qué? Porque cuando se habla de monte en la Biblia, no quiere decir un lugar topográfico, quiere decir al lugar del encuentro con Dios. Sin embargo, San Mateo nos habla de 3 montes: el monte de las bienaventuranzas, el monte Tabor y el monte donde Cristo distribuyó los panes. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir esto? Vayan al monte de las bienaventuranzas, es decir, vayan y comprendan el mensaje profundo que Cristo dio en las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas es el corazón de la vida misma de Jesús. Luego ir a otro monte, al monte Tabor, ya es ver allí la realidad de la persona. Aquel hombre que era despreciado y que era humillado, allá se transfiguró y vieron verdaderamente el rostro de Cristo resplandeciente. Y vaya también al monte donde Cristo distribuyó los panes. Esto nos enseña que nosotros somos meramente administradores de los bienes que el Señor nos ha regalado. Los bienes son para usarlos bien administrados y también para compartirlos con los demás. Sigamos con el siguiente versículo. Y al verle le adoraron, algunos sin embargo dudaron. Mire, ver a Jesús no es con los ojos físicos, no fue que lo vieron, sino con los ojos espirituales. Ahora van a ver en cada acontecimiento el mensaje que Cristo realmente les enseñó. Al verle, le adoraron. ¿Qué quiere decir le adoraron?
le adoraron, quiere decir que reconocieron ciertamente que era Dios. Sin embargo, dudaron. ¿Dudaron de quién? ¿De Jesús? No, dudan de ellos mismos. Recordemos cuando Cristo se aparece a los discípulos que están pescando y Pedro quiere caminar sobre las aguas y comienza a caminar, pero sintiendo miedo comenzó a hundirse. ¿Qué le dice Cristo? Le tiende la mano, lo agarra y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Esa es la misma expresión que se usa aquí. Ellos dudan de la posibilidad de que ellos puedan realmente seguir ese camino que Cristo les había indicado. ¿Serán capaces de asumir la persecución? ¿Serán capaces de asumir el sufrimiento? ¿Serán capaces de sufrir el martirio? Eso es lo que ellos dudan. Sin embargo, continúa el Evangelio diciendo: Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. A pesar de la duda que ellos tienen sobre ellos mismos, Cristo se acerca. Es decir, en la angustia, en la dificultad, Cristo está cerca de nosotros. Es más, les habló: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, Él les tiene un poder, pero no aquel poder de dominar, de controlar, aquel poder que le había ofrecido Satanás en las tentaciones. No ese poder. El poder que Cristo nos da es aquella capacidad de amar. El poder de expulsar tantas cosas que destruyen al hombre, que lo llevan por mal camino, los vicios y tantos otros desórdenes morales que existen. El poder de sanar a los enfermos, orar, acompañar a la persona que se encuentra debilitada, que se encuentra mal. Y tercero, dar vida en todo aquello que pareciera muerte. Continúa el Evangelio diciendo: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que el pueblo de Israel se sentía el pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, los pueblos vecinos tenían que venir a ellos y les convenía a las autoridades religiosas que vinieran porque le llevaban sus ofrendas. En este caso, Cristo dice: no, ustedes no pueden esperar, ustedes tienen que ir, tienen que salir, ir a llevar la buena noticia. Vayan y hagan discípulos. Por lo tanto, la actitud nuestra es la de salir. ¿Para qué? Para ser discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Mire, un discípulo es una persona que convive con el maestro. Los apóstoles convivieron 3 años con Jesús. Y hacer discípulos es: vayan y convivan con la gente, estén con la gente. ¿Por qué? Porque más se aprende con el ejemplo que con las propias palabras. Y luego dice: bautícenlos. Mire, este bautizar se ha interpretado como ese rito que solemos hacer: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo, ¿qué quiere decir bautizar? Bautizar significa sumergir, empapar, bañar a una persona. Cuando Cristo dice: vayan y bauticen, vayan y empapen a la gente del amor de Dios. Y termina el Evangelio diciendo: y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Cristo nos manda a servir. Si tú realmente dices que amas a alguien, sírvale. Entonces el mandato de Cristo es al servicio, pero haga las cosas siempre con amor. Y la otra parte: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una seguridad que nos da Jesucristo. Moisés, cuando va a liberar al pueblo de Israel, ¿y qué le dice Dios? Yo estaré contigo. Y lo liberó. Y le corresponde a Josué introducir en la tierra prometida al pueblo de Israel. Josué tiene miedo. Sus fuerzas son inferiores a los de los demás. ¿Qué le dice Dios? Josué, yo estaré contigo. Y entró. Vemos también a Jeremías, este profeta joven tartamudo que es llamado a ser profeta. Y él dice: no, Señor, no puedo. ¿Qué le dice Dios? Yo estaré contigo. Es la misma promesa que Cristo nos hace hoy. Ante las dificultades que podamos tener en nuestra vida, Cristo nos dice: no te preocupes, yo estaré contigo. Pues ojalá y esta fiesta de la Santísima Trinidad nos ayude a sentir esa presencia de ese Dios Padre, de ese Dios Hijo y de ese Dios Espíritu Santo que siempre estará con nosotros. Les deseo a todos una feliz semana.